Bueno, buenos días y gracias por venir de nuevo a la Sala Faraday del Museo de Principia. Vamos a inaugurar el 7º año del ciclo que llamamos Los sábados en Principia disfruta con la ciencia. Han pasado ya por aquí más de 50 divulgadores que nos han hablado pues de montones de cosas distintas y hemos aprendido mucho con ellos. Y este año el Museo de Principia ha preparado 8 charlas, una por mes como siempre, desde noviembre hasta junio, y van a hablar pues de biología, de astrofísica, de bioinformática, se va a hablar de matemáticas, se va a hablar incluso de experimentos con sentimiento, que va a haber una conferencia. Si no tenéis la relación que está puesta por aquí, luego a la salida podéis coger la lista de las 8 conferencias. Hoy tenemos el honor y el placer de presentar a María Eugenia Cañadas, que es amiga nuestra, es colaboradora del museo, bióloga, trabaja en el IFA de Málaga y es, aparte, como veréis, una excelente divulgadora, una gran viajera, ha hecho unas fotos maravillosas de las islas que ella titula en la conferencia Islas Encantadas, que fue por donde pasó en el Beagle Darwin y que dio lugar después a escribir un libro que justamente este mes de noviembre se cumplen 150 años de eso. Ese libro, El origen de las especies, yo creo que es de los 3 mejores libros que se ha escrito en la ciencia, junto con los principios de Newton y con los artículos de 1905 de Einstein. Yo creo que constituyen los 3 pilares fundamentales para mi gusto de la ciencia. Entonces, ella nos va a hacer un repaso formidable con diapositivas de todas las fotos que ha ido captando en esas Islas Galápagos y nos va a comentar todo eso y seguro que disfrutamos con ella. Vale. Buenos días a todos y gracias por haber venido aquí a escucharme un ratito. Yo le he puesto el título de Islas Encantadas a las Islas Galápagos porque es otra manera de denominarlas, un nombre que luego explicaré de dónde viene ese nombre de Islas Encantadas para las Islas Galápagos. A lo largo de este año, como ha dicho Manolo, se celebra el 150 aniversario de la publicación de la teoría de la evolución de Darwin, de la publicación del libro del origen de las especies, y que en el cual tuvo una importancia fundamental las Islas Galápagos. Entonces, se ha hablado mucho a lo largo de este año del aspecto científico, de la importancia que tiene para la ciencia las Islas Galápagos, que ha tenido y que tienen. Utilicemos el pasado y el presente también, Entonces yo no me voy a centrar en esta charla en los aspectos científicos porque el que haya seguido un poquito las conferencias que se han dado este año, o los documentales, o las películas, o esto, pues está ya debidamente informado. Entonces yo me voy a centrar en el aspecto de interés que tienen estas islas encantadas, para los viajeros que tienen la suerte de recalar en algún momento en estos lugares tan fascinantes. Son especialmente interesantes, son unas islas privilegiadas porque allí se han dado unas condiciones especiales para la aparición de una fauna que en principio no tendría que estar allí, unas condiciones de aislamiento geográfico que ha propiciado la aparición de endemismos, y todo ello ayudado porque son unas islas en las cuales los visitantes o los viajeros pueden llegar allí y convivir con las especies animales sin que las especies animales se inmuten en absoluto. Entonces, eso facilita la observación, facilita que el visitante se siente en una piedra, mire y vea la naturaleza tal cual es. Obviamente ya no es lo mismo que cuando la visitó Darwin hace 170 años. Cuando las visitó Darwin estarían pues menos pobladas. Hoy día hay 4 islas que están ya habitadas, pero las demás se conservan todavía libres de la influencia humana, porque solamente están dedicadas a investigación, solamente van investigadores y por tanto los animales no temen a nadie, no ven ningún peligro en la presencia de ocasionales humanos que pasen por allí. Entonces yo me voy a centrar en esto. Antes de pasar a la parte de las diapositivas, porque lo que yo he traído aquí son fundamentalmente fotos de animalitos, voy a contar un poquito de historia, todo muy breve, para entrar ya luego en la fauna, en el estudio de la fauna. En cuanto a la historia, el descubridor de las Islas Galápagos fue Fray Tomás de Berlanga, que era obispo de Panamá, y estando en Panamá, la corona española lo mandó en 1535 a viajar a Perú.
pero resulta que los vientos no fueron favorables y el barco derivó por las corrientes marinas, derivó hacia las Islas Galápagos. Cuando llegaron a estas islas, Fray Tomás, con todos los marineros que le acompañaban en el barco, encontraron unas islas de lava negra, humeantes, porque son volcánicas, y además con dragones negros que salían de las rocas y se lanzaban al mar. Entonces eso podía poner los pelos de punta, uno entiende que le ponga los pelos de punta. Cuando bajaron a tierra se encontraron monstruos gigantescos en forma de tortugas y además no encontraron agua por ningún sitio, agua dulce. Con lo cual, cuando consiguieron salir de las islas, pues dijeron que habían estado en el infierno en la tierra. Lo habían visto espantoso, espeluznante y no querían volver a pisar por ahí. A lo largo del siglo XVI, fijaos que os he dicho en 1535, a lo largo del siglo XVI es cuando surge el nombre de las Islas Encantadas, porque estas islas, por las condiciones, por la situación geográfica que tienen, situadas en el Pacífico, en latitud ecuatorial y como a 1000 kilómetros de la costa de Ecuador, pues se encuentran en una encrucijada de corrientes marinas frías y calientes, las frías que proceden de la Antártida y las calientes que proceden de la zona ecuatorial, y además por los vientos alisios. Eso le da unas características climáticas que son muy peculiares y muy interesantes para la fauna que luego se ha adaptado a vivir allí. Con estos datos de corrientes y de vientos, pues los marineros que habían oído hablar de esas islas y que intentaban llegar a ellas, como las corrientes, tanto frías como calientes, son variables, pues unas veces les llevaban a las islas y otras veces no les llevaban. Como en la zona ecuatorial los vientos unas veces soplan y otras veces se entra en calmas ecuatoriales y allí no sopla una gota de viento, pues no conseguían llegar navegando a vela, las corrientes no les llevaban y encima se formaban nieblas que impedía su visión. Entonces, eran islas que durante casi un siglo, o por lo menos 3/4 de siglo, pues se dudó de su existencia, no se sabía si estaban o no. Unos marineros decían que las habían visto, otras que no, con lo cual se les llamó las Encantadas. Unas veces aparecen y otras desaparecen. De ahí viene el nombre de Islas Encantadas. ¿Vale? Ya a finales del siglo XVI es cuando se localizan, se fijan y se dibujan de manera somera en los mapas de entonces. A partir de ese momento, voy a dar saltos en la historia, a partir de ese momento, pues estas islas, este archipiélago, constituye un refugio para piratas sobre todo británicos que asaltaban a los galeones españoles que estaban por las costas de Perú, y balleneros. Estos piratas y balleneros encontraron los escasísimos lugares de agua dulce para poder abastecerse y encontraron una fuente de alimento importantísima, las tortugas. Entonces, el daño que hicieron estos marineros que llegaban a las islas y que, fijaos, a lo largo de 2-3 siglos, pues fueron eliminando muchas especies, o fueron eliminando especies o subespecies de tortugas de distintos hábitats. Introdujeron también animales foráneos que tuvieron un efecto devastador y, en consecuencia, pues estropearon bastante las islas. Si nos vamos ya al siglo XVIII, en el siglo XVIII es cuando Darwin, en 1835, llega en septiembre a las Islas Galápagos y es cuando empieza, él está 5 semanas nada más en estas islas, pero es un gran observador y saca de ahí unos datos, unas informaciones que si acaso iré contando un poquito más adelante. Sacó una serie de informaciones que le sirvieron para la publicación unos 20 y tantos años después de su libro. Unos poquitos años antes de llegar, o sea, no en el 35, sino en el 32, es cuando Ecuador pasa a pertenecer, Galápagos pasa a pertenecer a la República de Ecuador. Es decir, ya son islas ecuatorianas cuando Darwin pisa allí. A lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX se establecen colonos
ecuatorianos, pero también noruegos y alemanes, que habían leído sobre estas islas y les parecían las islas maravillosas, el paraíso donde se podían instalar. Esta instalación de colonos hizo que metieran también especies foráneas, especies de cabras, cerdos, etcétera, que han causado un perjuicio importante a lo largo del siglo XX en estas islas. En el 1959 se crea el Parque Nacional de Galápagos y 5 años después, creo que es en el 64, se establece la Estación Científica Charles Darwin. Es en este momento cuando se toman las riendas de intentar devolver a las Islas Galápagos su ser en cuanto a la fauna, es decir, paliar de alguna manera los destrozos que se habían hecho en los siglos anteriores. Poco a poco se van consiguiendo logros. La Estación Científica Charles Darwin, creada en el 64, es una estación de cooperación internacional, de tal manera que allí acuden científicos de distintos países, británicos, alemanes, de cualquier país. Hay una serie de países, no recuerdo exactamente cuántos son los que están colaborando en la Estación Científica Internacional. ¿Vale? Entonces, las Islas Galápagos, sin ser lo que eran cuando llegó Darwin, pues están en cierta medida conservadas y son un paraíso no solo para los investigadores que siguen trabajando allí, sino también para los visitantes ocasionales, que podemos ser cualquiera de nosotros. ¿Vale? En cuanto a la formación de las islas, intentaré ser un poquito más breve porque creo que aquí me he extendido demasiado. En cuanto a la formación de las islas, estas islas son de origen volcánico. Estas islas se forman en el Pacífico. En la zona del Pacífico la corteza oceánica es muy delgada, en esta zona del Pacífico, muy delgada significa unos poquitos kilómetros de espesor, y por debajo hay un magma, que son rocas fundidas a alta presión y alta temperatura, que asciende hacia la superficie, provocando la rotura de esta corteza oceánica. La corteza se abre y a partir de ahí sale magma fundido que al encontrarse con el agua del mar solidifica, es decir, bajan las temperaturas, solidifica y forma volcanes submarinos. Tras sucesivas erupciones acaban por emerger en superficie y se forman las islas. Pero se da la circunstancia de que estas islas, que empezaron a surgir hace unos 5 millones de años, están sobre una placa, una pieza de la corteza oceánica, que se llama placa de Nazca, que se desplaza girando hacia el sureste por encima de este magma fundido. Ese movimiento de desplazamiento hace que las islas que se formaron hace unos 5 millones de años, como es por ejemplo la isla Española, se le calcula más o menos esa edad, 4 o 5 millones de años, se haya alejado de este punto caliente, es decir, esta zona por donde asciende el magma, y las islas más antiguas van quedando más alejadas, mientras que como el punto caliente no modifica su posición y la placa en la cual están situadas sí lo modifica, nos vamos encontrando que cuanto más hacia el sureste vayamos, van a aparecer islas más antiguas, más erosionadas, más planas y con menos vulcanismo. Mientras que las islas que están situadas sobre el punto caliente, que son las islas Fernandina e Isabela en estos momentos, son las que tienen el vulcanismo activo y son las que tienen las mayores altitudes, y por tanto las que van a tener también unas características especiales con respecto a las otras islas. Las características en cuanto a la altitud va a condicionar, por supuesto, la vegetación que aparece en zonas altas y en zonas bajas, y la vegetación condiciona la fauna que hay en un sitio y en otro. ¿Vale? Bien, otro dato importante son las corrientes marinas que mencionaba antes. Hay unas corrientes procedentes del sur, de la Antártida, que son la de Humboldt y la de Cromwell, que aportan aguas frías y ricas en nutrientes, que propician los afloramientos. Los afloramientos es la subida en vertical de los nutrientes que llevan las aguas en por las zonas profundas. Esta subida en vertical de nutrientes hace que en toda la costa de Perú, Ecuador y en la zona de Galápagos se produzca una gran riqueza y diversidad de especies marinas que se alimentan de estos nutrientes, de este plancton, y estas corrientes marinas han sido las que han llevado también hasta allá a los sorprendentes pingüinos. Es decir, sorprende encontrar pingüinos en Galápagos en una latitud ecuatorial, porque todo el mundo asocia a los pingüinos al agua fría. Pues bien, allí hay pingüinos,
sorprendentemente, porque allí los han llevado las aguas frías. Y allí vamos a encontrar vamos a encontrar leones marinos, porque los leones marinos también han sido llevados por las aguas frías. El lapsus de las focas y los leones marinos lo explico luego, ¿vale? Bien, con todo esto encontramos con que en estas islas, al estar distanciadas unas de otras porque se han ido moviendo, al tener corrientes frías y calientes que se van desplazando a lo largo del año, de tal manera que en una época del año las corrientes frías bañan unas islas y en otra época bañan otras islas. Las calientes se meten por ahí, hacen subir las temperaturas en una zona. Es decir, toda esta confluencia extraña, que no es muy frecuente, pues hace que la fauna en las distintas islas sea ligeramente, que la vegetación en las distintas islas sea ligeramente diferente y la fauna que lleva asociada esa vegetación también sea ligeramente diferente. Esa es la causa de que se hayan formado endemismos. Es decir, los que aparecen en unas islas no aparecen en otras, o se han diferenciado, aunque tengan un origen común. Y ya me voy a meter, yo creo, si no se me va a pasar mucho el tiempo, me voy a meter a ver la fauna, a ver los animales que podríamos ver cualquier visitante que apareciéramos por allí y que espero que seáis muchos. Manolo, ¿apagas la luz? Bueno, vamos a poner esto. Aquí, este es. Vale. Bien, entre la fauna vamos a empezar con un poquito de orden, vamos a empezar con los mamíferos. Hay una cosa que tengo que advertir y es que la fauna en Galápagos no es muy variada, en contra de lo que piensa la gente. Hay pocas especies, lo que pasa es que son raritas, es decir, sí, son un poquito extrañas, son peculiares. Y por eso de ahí su interés, pero no son muchas especies, no son muy variadas. Hay muchas especies marinas, pero yo en eso no me voy a meter, en las especies de peces y tal, ahí sí hay muchas, pero yo ahí no voy a entrar, yo en lo que puede ver el visitante, nada más. Bien, estos son leoncitos marinos, leones marinos, de los cuales hay dos especies en estas islas, en este archipiélago. Los leones marinos, a diferencia de las focas, que yo antes me he equivocado y seguro que me vuelvo a equivocar a lo largo de la charla y los vuelvo a llamar focas, los leones marinos, a diferencia de las focas, para el no experto, puede fijarse en dos detalles. Los leones marinos tienen orejitas, es decir, hay luego una diapositiva, a ver, esta. Veis que los leones marinos tienen orejitas, las focas nunca tienen orejitas, tienen los oídos, pero no tienen pabellones auriculares, no tienen orejitas. Y luego hay otro detalle también que diferencia a los leones marinos de las focas, y es que las aletas anteriores, los leones marinos las pueden doblar hacia adelante para poder caminar sobre la arena y las focas no. Las focas tienen que arrastrar la panza. ¿Vale? Bien, entonces aquí vemos unos pocos leones marinos, voy a pasar unas pocas diapositivas de leones marinos, que, ya digo, lo que tienen de fascinante estas islas es que a los animales no les llama la atención un humano, no es un peligro para ellos y por tanto lo consideran pues como otro ser más, y uno puede sentarse al lado y observarlos, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver aquí. Aquí hay un observador que está mirando y hay leones marinos que le miran y hay otros que no le hacen ni caso. Aquí tenemos una cría que se la ve ahí apoyadita, tan a gusto, tan soleadita, sin que nadie la moleste. Esto es un paraíso para estos animales, no solo paraíso para los humanos que lo visitan, sino también paraíso para los animalitos, en contra de las islas infernales que decía Fray Tomás. Aquí tenemos una madre con una cría, que las protegen, tienen un instinto protector y siempre les están echando la aleta por encima a las crías. Aquí, fijaos en el detalle de las aletas delanteras. Esto es inconfundible, que es un león marino, una foca y guía con la panza pegada al suelo. Aquí la convivencia entre especies diferentes, tenemos un león marino sesteando y por detrás
una iguana con muchos colorines destacando sobre la lava negra. Otro detalle de un observador con un harén de leones marinos. Los leones marinos viven formando harenes, es decir, hay un macho que protege una zona de la costa donde se le agrupan varias hembras, y son sus hembras, es su harén. Esta tarea de defensa es una tarea que supone un desgaste energético altísimo, es decir, el macho está desquiciado, alejando a cualquier otro macho que se pueda acercar, y entonces apenas come, está un poco mal de los nervios, por decirlo de alguna manera, ¿eh? De tal modo que ese desgaste energético que tienen para cuidar su harén hace que nunca puedan mantener un harén más de 4 o 5 semanas, porque se quedan tan debilitados con el paso de los días que siempre viene un macho rival y acaba por poder con él, ¿eh? Entonces ahí tenemos un macho con sus hembras y un observador sentado. Esto es el mismo observador de antes, está mirando con curiosidad a ese macho, pero esto puede ser peligroso porque el macho puede considerarlo como un rival que le quiere quitar su harén y pueden prender las adentelladas con el observador. No porque le parezca un humano peligroso, sino porque le parece un rival león marino peligroso, ¿eh? No es prudente hacer esto. Hay que alejarse, porque no parece tener cara de buenos amigos. Otros seres vivos muy interesantes que encontramos aquí, estos no son endémicos, pero bueno, es tan bonito verlos que he traído aquí las diapositivas. Son los alcatraces o piqueros, de los cuales vamos a encontrar 3 especies. Tenemos por una parte los piqueros de patas azules, como veis ahí tienen las patitas con un azul brillante, que cuando estuvimos allí tuvimos la suerte de llegar en el momento del cortejo. El cortejo de estas aves es espectacular. El macho y la hembra pues empiezan con una danza, como la que veis ahí, levantan una patita, luego la otra, luego una, luego otra, se balancean uno delante del otro, ¿eh? Y después el macho se pone a hacer muchos aspavientos, echando las alas hacia atrás y silbando. Ahí tenemos a la hembra mirándole y el macho echando hacia atrás las alas, levantando mucho el cuello y echando un silbido muy agudo. Todo esto se deja ver porque ahí están fotografiadas esa pareja, pero estaba todo el entorno lleno de parejas haciendo más o menos lo mismo. Ahí tenemos los aspavientos que hacen los machos para intentar impresionar a las hembras. Y a continuación, después del cortejo, cuando ya la hembra lo acepta, pues el macho va buscando palitos, ¿no?, y se los lleva a la hembra, que se queda así quieta y que lo vigila estrechamente, no se vaya a ir demasiado lejos o se vaya a ir con otra, ¿no? Vale, ahí está el macho cogiendo un palito y la hembra detrás vigilando. Ahí están, ofreciéndole el palito para que la hembra lo coloque sobre el nido. Esta foto pues es de un piquero de patas azules con una cría. Las crías de estos animales enseguida crecen mucho y son tan grandes como los propios adultos, pero son como bolas de peluche. Luego veremos alguno más, ¿eh? Por cierto, los piqueros de patas azules, a diferencia de estos de patas rojas que vemos ahora, los piqueros de patas azules anidan siempre en el suelo, ¿no?, mientras que los piqueros de patas rojas, como este que vemos aquí, anidan siempre entre la vegetación. Tienen unas adaptaciones de tal manera que pueden doblar las patitas para sujetarse en ramitas más finas. La vegetación aquí sobre la que se asientan estos animales son normalmente mangles. Esto es un manglar. El manglar es un tipo de vegetación que aparece en la costa y que tiene unas semillas que van cayendo al suelo, donde fructifican, salen plantas al suelo encharcado, es decir, a zona límite, zona con agua ya, y se va ganando terreno al mar, ¿eh?
es decir, con el crecimiento de la vegetación se va ganando terreno al mar. Aquí tenemos otro piquero de patas rojas, aunque no se le vea el color de las patitas, pero sí se pueden ver las semillas de las que os hablaba hace un momento. A ver cómo va esto. Estos son las semillas que caen en el agua y que dan lugar a la formación de nuevas plantas y, por tanto, a la colonización del medio marino por parte de la tierra. Otra vez otro piquero de patitas rojas sobre un palito. Estos también hacen sus nidos a base de palitos y si alguien le ofrece un palito, pues lo cogen gustosamente. Es decir, no lo rechazan, no huyen, sino que si alguien hace la prueba de darle un palito, lo cogen. Este es el tercer tipo de piqueros que hay allí. Quizá el más vistoso, pues es el más grande, son los piqueros enmascarados, se llaman. Estos piqueros también se emparejan, también tienen unos cortejos vistosos y además tanto estos como los de patas azules se ven sometidos a la piratería de otro tipo de aves que vamos a ver un poquito más adelante. Voy a enseñar unas fotos de estos piqueros con las crías, que como os he dicho antes crecen mucho, son como bolas de peluche y son... Bueno, este es un... Yo creo, no veo bien, pero me parece que ahí hay un pollito, ¿no? Los que tengáis mejor vista, sí. Ahí hay un pollito chiquitín. Bueno, pues ese pollito chiquitín, con el paso del tiempo empieza a hacerse grande, sigue pidiendo, aunque sea tan grande como el adulto casi, y aquí lo tenemos, el adulto y el pollo gigantesco. El pollo gigantesco que, aun siendo tan grande, todavía pide de comer. Otras aves interesantes son los pingüinos. Decía antes que en estas latitudes no es lógico encontrar pingüinos, porque uno piensa que las aguas aquí son cálidas, estamos en pleno Ecuador. Pues resulta que no, que las temperaturas de las aguas son frías por la presencia de estas corrientes que os mencionaba antes. Y esas corrientes frías que proceden de la Antártida se supone que son las que trajeron a estos pingüinitos, que son los más pequeños, la especie más pequeña, y que son los que han llegado a estas latitudes, es decir, no hay pingüinos más al norte. Todos los pingüinos, los que han llegado más al norte, han sido estos pingüinitos pequeños, de 50 centímetros, que se alimentan de sardinillas, de pescaditos, de calamaritos también, y que cuando están en el agua nadan como torpedos, es decir, son como balas lanzadas, como torpedillos, y uno puede nadar tranquilamente entre estos torpeditos buceadores, ¿vale? Es otra de las cosas bonitas que puede hacer el viajero, nadar tranquilamente sin molestar a nadie, pero como no molesta a nadie, pues tampoco los pingüinos huyen y pueden hacer estas exhibiciones de torpedos con el buceador. Aquí tenemos los pingüinitos más de cerca, un pingüino en el agua. Por cierto, hablando de pingüinos, en el año 1978, creo que fue, hubo un problema con la corriente del Niño que aportó aguas muy cálidas y acabó con el 75% de la población de pingüinos. Es decir, estuvieron a punto de extinguirse los pingüinos de las Galápagos, pero afortunadamente ya se están recuperando. Estas aves, que aquí no son endémicas de aquí, es decir, se pueden encontrar en cualquier lugar del Caribe, son las fragatas o rabiorcados, se les llama también, y se les considera los piratas del aire. Se les considera piratas del aire porque estas aves no se molestan en pescar, comen pescado, pero no se molestan en pescar, sino que lo que hacen es acosar a las aves que han pescado, bien sean alcatraces, o sea, piqueros, o gaviotas, o incluso pelícanos, que son grandotes, y les acosan de tal manera que acaban por soltar la presa que han cogido y al vuelo las fragatas capturan
esos peces y se los llevan. También tienen unas alas muy puntiagudas y tienen una cola bifurcada que les ayuda en los movimientos, en los quiebros en el aire. Entonces tienen un vuelo muy, muy peculiar que les permite eso, hacer persecuciones muy eficaces porque son capaces de hacer quiebros muy rápidos. Además de acosar a las aves que acaban de pescar para que suelten la presa, también las fragatas acosan los nidos de los piqueros, tanto de los enmascarados como de los piqueros de patas azules. Entonces tienen que andar muy alertas porque a poco que se descuiden, pues se acercan 2 o 3 fragatas a picotear al animal que está incubando, al piquero que está incubando, hasta que éste se tiene que ir y dejar abandonado el huevo, que aprovechan para comerse. Esto es un ejemplar de fragata. Y esto es un ejemplar macho de fragata, porque estas aves, que en principio, esto de piratas y lo que acabo de contar de conseguir su comida, hace pensar que son poderosas, que son potentes. Y sin embargo, cuando uno los ve en su cortejo, pues también casi parecen un poquito patéticas, dan un poquito de pena, porque los machos, cuando quieren aparearse, es decir, en la época de cortejo, pues hacen un nido y se quedan posados en el nido observando a ver si se acerca alguna hembra. Y cuando ven que se acerca alguna hembra, hinchan de una manera desmesurada ese buche rojo que veis ahí, que está deshinchado, lo hinchan y se ponen a tamborilear con el pico sobre el buche, de tal manera que hacen un ruido muy característico. La hembra vuela por allí cerca, mira y si no le gusta se va. Con lo cual el macho, decepcionado, se le deshincha el buche. Se le queda flácido, se le queda deshinchado y se queda como muy triste, hasta que de pronto ve otra hembra y vuelve a hacer los mismos aspavientos, la misma tarea de ponerse desaforadamente a tamborilear sobre un buche hinchado. Este es un macho con el buche hinchado y una hembra que se va por ahí. La hembra, aquella de pico blanco, de cabeza blanca, mejor dicho, pues se va displicente y este macho, pues un instante después, tendrá el buche triste. Aquí están las fragatas y por ahí abajo hay muchos nidos de piqueros enmascarados, ¿no? Y lo que están haciendo pues es mirar a ver qué pueden pillar. Las iguanas. Estas son las iguanas marinas. Estos son los dragones que encontró Fray Tomás de Berlanga, que vio sobre las rocas negras, y la verdad es que, si uno lo piensa, porque nosotros hemos visto muchos documentales, muchas cosas, y no nos son extraños estos animales, pero de aquella época, en el 535, pues recordad, no había televisión, y estos animales pues no eran comunes, no se veían así como así. Entonces, si uno llega casi como náufrago a unas islas y se encuentra rocas negras y que esas rocas negras empiezan a moverse y empiezan a balanzarse los dragones al mar, pues es un poco de poner los pelos de punta. Realmente sí, es de asustar. Por eso las calificaron como islas infernales. Estas iguanas marinas es la única especie que se alimenta en el mar. No es que vivan en el mar, no viven en el mar, solamente se alimentan en el mar, para lo cual han adquirido unas adaptaciones importantes, como es una cola aplanada y unas garras muy potentes, unas uñas muy potentes, para sujetarse en las rocas y resistir la ida y venida del agua mientras están comiendo. Se alimentan de las algas que están pegadas a las rocas a no mucha profundidad. La cola y el cuerpo aplanado les facilitan los movimientos dentro del agua. Cuando estos animales tienen la temperatura corporal variable, entonces en las primeras horas de la mañana y en las horas de la tarde, es decir, cuando sale el sol pero no hace demasiado calor, y ya al atardecer, cuando va bajando la temperatura, se las encuentra soleándose, es decir, tomando el sol y cogiendo energía, calentando su sangre para tener el metabolismo un poco más alto y por tanto tener más energía.
y en las horas de calor pues es el tiempo en el que aprovechan para meterse en el agua y poder comer, ¿eh? Entonces pueden aguantar debajo del agua hasta 35 minutos pastando, y luego con frecuencia tienen problemas para volver a las rocas a tomar el sol, porque a veces hay oleaje fuerte, les cuesta subir a las rocas, porque lanzarse es fácil, pero volver a subir pues ya es un poquito más complicado. Les cuesta, y además se encuentran con otro inconveniente, que es que resulta que son un juguete para los leones marinos. Entonces los leones marinos, cuando ven a estos animalitos metidos en el agua, les muerden la cola, ¿eh? Entonces les persiguen, les muerden la cola, y supone un incordio importante para estos animales que a lo mejor ya están cansados, se están enfriando y quieren salir otra vez a las rocas a tomar el sol. Como están consumiendo agua salada, este agua salada tienen que expulsarla del organismo de alguna manera, y la manera de expulsarlo es lanzar estornudos, una especie de estornudos, lanzar unos chorros potentísimos de agua por la nariz, de agua con una concentración salina muy alta. Es la manera que tienen de eliminar el exceso de sal que han consumido con la alimentación. Yo creo que no. Bueno, sí, hay una cosa curiosa. Vamos a pasar más iguanas. Esto quería. Fijaos, lo que hay encima de esa iguana marina es un pinzón, uno de los famosos pinzones de Darwin. Ese pinzón se asocia con las iguanas porque se alimenta de los parásitos y de la piel muerta de las iguanas, ¿eh? Ha cogido ese tipo de alimentación tan especializado. Hay muchas iguanas con parásitos y hay muchas iguanas que se les cae, vamos, a las iguanas se les cae la piel continuamente, la mudan continuamente, ¿eh? Entonces, pues ellos ahí encuentran un alimento estupendo, y hay unos grupos de pinzones que se han adaptado a ese tipo de alimentación. Ahí tenemos otro pinzón, también con sus iguanas, y veis que las iguanas se apelotonan todas, ¿eh? No es que no tengan espacio, sino que les gusta estar apelotonadas. Ahí están tomando el sol sobre la arena. Veis que cuando toman el sol se extienden todo lo más posible, ¿eh? Se aplastan y... Aquí tenemos otra iguana vista más de cerca. Tienen estas iguanas, a diferencia de las terrestres, porque estas han evolucionado a partir de iguanas terrestres. Entonces, a diferencia de las que no bucean, de las que no son comedoras de algas, pues estas tienen la cara muy chata. Esa cara tan chata les favorece el poder arrancar las algas de las rocas. Luego veremos que las terrestres tienen el hocico más largo. Aquí tenemos otra acumulación de dragones. Y aquí entrando en el agua por un sitio fácil. Esas cosas rojas brillantes que veis por ahí son unos cangrejos que están también por todas partes y que también se alimentan, pues eso, de trozos de pellejos, en fin, que conviven tranquilamente porque encuentran su alimento con las iguanas o con cualquier otro animal de por aquí. Este colorido, esta es otra iguana marina, veis que tiene unos colores mucho más vivos. La coloración puede cambiar en función de las algas que comen. Entonces, hay una época que coincide con la época de reproducción de las iguanas, en las que crecen algas rojas en determinados lugares. Entonces, las iguanas que se van a comer esas algas rojas que crecen en esa época, en las que a ellas les toca la reproducción, cogen estos colores tan vivos. Quizás sea también algún tipo de asociación para hacerse más vistosos a las hembras. Esta ya es una iguana terrestre. Fijaos que tiene el hocico mucho más alargado, porque ellas ya no tienen que arrancar algas que están pegadas a una roca, porque estas iguanas terrestres se alimentan de cactus fundamentalmente, de hojas de cactus. Tienen una boca muy dura y las espinas de los cactus pues no les afectan.
esta es otra iguana terrestre. De estas iguanas hay una cosa curiosa. Las iguanas que viven en la isla Fernandina, que es una de las que está situada sobre el punto caliente que decía ahora y que tienen vulcanismo activo y por tanto tienen también altas elevaciones, pues resulta que las iguanas que viven en esa isla, las iguanas terrestres, se molestan en subir todo lo que es la montaña volcánica con más de 1000 metros de altitud y para poner los huevos dentro de lo que es el cráter del volcán, en la parte interna. ¿El por qué? Pues la verdad es que no lo sé, pero uno piensa que es porque allí habrá menos depredadores de los huevos, entonces ponen los huevos allí, se molesta en ir hasta allí en un trabajo muy fatigoso, porque claro, estos animales tampoco son especialmente ágiles para subir montañas, pues lo hacen cuando van a poner los huevos. Disculpe, una Sí. preguntilla, si no le Sí, importa. sí, claro. ¿Cuál es entonces el depredador superior que está por encima de la iguana terrestre? Porque de la marina me imagino que habrá depredadores marinos. Sí. Las iguanas adultas no tienen depredadores, pero los huevos sí. Entonces, serpientes, hay halcones, hay lechuzas, todos estos animales, y bueno, y un piquero, una fragata, si pilla huevos de iguana, claro que se los come también, ¿eh? Pero principalmente eso, serpientes, halcones y lechuzas. Ahí hay otra iguana terrestre. Esta foto, aunque no se ve muy bien el animal, sí me parecía muy bonita por la vegetación y cómo se mimetiza con la vegetación este animal. Este es otro reptil propio de las islas. Hay 7 endemismos de estos, son los lagartos de lava. Y hay 7 variedades de lagartos de lava que no existen en ninguna otra parte del mundo. Estos lagartos de lava tienen una asociación curiosa con los leones marinos, porque allá donde hay un grupo de leones marinos, pues las moscas acuden y estos animalitos conviven de manera agradable con los leones marinos porque se alimentan de las moscas que molestan a los leones marinos. Es una asociación simbiótica muy, muy graciosa. Entonces, donde hay un león marino, pues cerca habrá un lagarto de la lava que se va a comer las moscas que le molestan. Y por último tenemos las famosas tortugas, los famosos galápagos gigantes, los monstruos con forma de tortuga. Las tortugas gigantes de las Galápagos han sido muy comentadas también y de hecho más que la observación, el comentario que le hicieron a Darwin cuando llegó a las Galápagos y que recordó más tarde, como cuenta en su libro del viaje del Beagle, le comentaron, el que estaba entonces de gobernador británico, aunque ya las islas pertenecían a Ecuador, todavía se conservaba un gobernador británico, el gobernador Lawson, le comentó a Darwin que él sería capaz de identificar de qué isla procedía cada una de las tortugas porque tenían los caparazones diferentes. Es decir, todas las islas que tienen tortugas gigantes tienen tortugas gigantes con ligeras variaciones, no son todas idénticas. Y este gobernador le dijo a Darwin esto. Darwin en el momento no le hizo como mucho caso, pero luego posteriormente lo recordó y fue un dato, y así lo cuenta él, fue un dato que le sirvió para la elaboración de su teoría. Es decir, también las tortugas han sido capaces de diferenciarse dependiendo de qué, pues dependiendo de la alimentación que encuentran. Como os decía antes, las corrientes marinas que van cambiando a lo largo del año propician que haya diferente tipo de vegetación en unas islas y en otras. Entonces, donde la vegetación es más baja, más escasa, los caparazones son como estos. El animal no necesita levantar mucho la cabeza. En aquellas islas donde la vegetación es más alta, o incluso se alimentan de hojas de cactus y tal, pues los caparazones tienen forma de silla de montar para que el animal pueda alargar el cuello y comer las hojas o
o los cactus que estén a mayor altura. Es decir, que la forma del caparazón está ligada a la forma de alimentación, y la forma de alimentación está ligada al tipo de vegetación, que a su vez depende del clima. ¿Vale? Esta es otra tortuga de las mismas. Estas tortugas pueden alcanzar los 150 kilos de peso. Sí, eso es lo que yo he leído, no es que las haya cogido en brazos. Los 150 kilos de peso, desde luego más de 100 años de longevidad. Y estas tortugas también se asocian con los pinzones, lo mismo que veíamos antes, que los pinzones se comen los parásitos y la piel de la descamación de la piel de las iguanas, pues hacen exactamente lo mismo con las tortugas. Existen lugares, digamos lo que se llaman las estaciones de limpieza, donde van las tortugas, se incorporan, se estiran, levantan el caparazón y los pajaritos se meten por las patas para comerse los parásitos que el animal obviamente no se puede quitar rascándose, porque no tiene patas para eso. ¿Vale? Entonces aquí también hay asociaciones, estas asociaciones son muy curiosas. Este es un pajarito que se llama el pájaro brujo. Lo he fotografiado simplemente porque es muy vistoso, pero hay otra cosa que quiero que veáis. Las islas en principio son áridas, decía que no tienen agua dulce, y que por la parte costera, es decir, la parte costera de las islas grandes y lo que son las islas más pequeñas y que tienen menor relieve, son muy secas, hay poca vegetación, son áridas. Empieza a aparecer, en pisos más altos, empieza a aparecer vegetación de cactáceas, y luego ya empiezan a aparecer algunos arbolitos, como el cacaotillo y tal. Pero en algunos lugares, fijaos, aquí crecen musgos, es decir, estamos en una zona alta donde la vegetación es más abundante, hay árboles y tenemos suficiente humedad ambiental como para que aparezcan los musgos. Cosa que no es frecuente, es decir, solamente en las zonas altas podemos encontrar este tipo de vegetación. Otra foto del pajarito este tan vistoso, del pájaro brujo. Y esto ya, pues nada, convivencia de leones marinos con cangrejos coloraditos, y yo creo que aquí no hay nada más interesante. Y esta es la última foto. Ah, no, la última no, me queda una, me parece. Sí. Esto es un cangrejo, como veis, que está por todas partes, que es muy vistoso, que tampoco tiene depredadores cuando es grande y que se alimenta, pues es carroñero, como la mayor parte de los cangrejos, se alimenta de cualquier cosa orgánica que se encuentre por ahí. Y por último, para acabar, esto está en la isla de Floreana. Cuando estas islas estaban colonizadas por los piratas, los balleneros, es decir, navegantes ocasionales que llegaban a las islas, pues para comunicarse con las familias instalaron en esta isla un barril, que no será ese obviamente, pero porque estará renovado, instalaron un barril en una bahía, que es la bahía de Correos, el post office de Floreana, donde dejaban las cartas o los mensajes que quisieran mandar a los familiares, de tal manera que el siguiente barco que llegaba recogía la correspondencia, dejaba lo que le interesara, y cuando llegaban a puerto, en Europa, en América o donde fueran, pues hacían llegar esa correspondencia a los destinatarios. Entonces, hoy día se conserva todavía la oficina de correos de Floreana, de la isla de Floreana. Han dejado ahí muchas maderas de nombres de barcos que han pasado por ahí, pero el barrilito ese que tiene un tejadillo sigue siendo la oficina de correos donde un viajero, puede dejar ahora mismo unas cartas y al cabo de un tiempo esas cartas llegan. Es decir, que se sigue haciendo ya en plan turístico, ya no es como los balleneros antiguos, pero funciona, lo hemos comprobado. Está comprobado, sí. Cuando estuvimos allí dejamos unas cartas y nos llegaron después. Entonces, por último ya,
quiero animar a todo el que pueda, no a viajar a la Luna como hacen otros, que me parece un poquito excesivo, aunque reconozco que tiene que ser apasionante, pero sí viajar a las Islas Galápagos, que están un poquito más cerca, y que yo creo que si se hace un esfuerzo, a la gente a la que le guste la naturaleza, seguro que no le van a defraudar estas islas. Ya no son unas islas completamente vírgenes, pero son unas islas donde al que le guste la naturaleza va a disfrutar muchísimo. Yo os animo a todos a que hagáis un esfuerzo en algún momento y vayáis allí. ¿Vale? Muchas gracias, Eugenia. Muchas gracias por escucharme. Bueno, no sé si alguien me quiere preguntar algo que yo pueda contestar. Usted no tiene, perdón, Eugenia, Sí. no ha podido comentar nada con respecto a la biología marina, pero se imagino que será muy rica y muy variada. ¿Hay endemismo o es debido a las corrientes de Humboldt y demás las que hace que vayan desplazándose, como en el caso del pingüino central? ¿O hay también algún tipo de endemismo que han ustedes podido localizar o los científicos han podido localizar? Pues la verdad es que si hay algún endemismo, supongo que será en plan de invertebrados, porque los vertebrados, los peces que hay, la riqueza pesquera es fundamentalmente de fauna migradora. Entonces, es posible que haya endemismos que se hayan adaptado a soportar aguas frías y aguas calientes alternativamente en algún lugar, pero que sean algún tipo de gusanos, de poliquetos o así, pero realmente no lo sé. Y después, con respecto a la antigüedad de las islas, ¿se han encontrado fósiles de cierta antigüedad al respecto? Los fósiles más antiguos que se han encontrado están en la isla de la Española, que es la que se queda más al sureste, y se les supone una antigüedad de unos 3 millones de años. Entonces, se supone que la isla tiene unos 5 millones, que es cuando empezó a surgir, cuando se produjo la rotura se salió a superficie la primera de las Islas Galápagos, porque verdaderamente se cree que se empezaron a formar hace 50 millones de años, cuando la placa de Nazca se rompió separándose de la de Cocos. Hay otra placa, otra zona de corteza oceánica, que es la placa de Cocos. Entonces estaban juntas hace 50 millones de años, se rompieron y a partir de ese momento se supone que empezaron las erupciones submarinas con el punto caliente, a partir del punto caliente. Lo que pasa es que no emergieron a superficie hasta muchos millones de años después. Una cosilla, las Sí. iguanas marinas, ¿qué longitud media suelen tener? Tendrán como así, metro algo, más o menos. Las terrestres son un poquito más grandes. De 150 kilos también tendrían de longitud un metro, 2 metros. Sí, más de 1 metro. Yo creo que sí, que más de 1 metro. Eran muy grandes, ¿verdad? ¿No? Sí. ¿Alguna curiosidad más? ¿Qué época son las fotos que has puesto ahí? ¿De qué año y de qué época? Ah, mira tú lo que pregunta. De hace 10 años, son un poco antiguas. ¿Y primavera, otoño? No, invierno, enero, invierno nuestro, mes de enero. Exactamente cuántas islas son las Galápagos. Pues las Galápagos son 7 islas grandes que tienen más de 100 kilómetros cuadrados, unas 12 que están en torno a los 50, 60 kilómetros cuadrados, y luego muchos islotes y peñascos pequeñitos. ¿Estuviste en cuántas? Pues, ¿cuántas? Isabela, Fernandina la pisamos, Floreana, San Cristóbal, Santa Cruz, no sé, media docena, 6 o 7. De varias. Sí, sí. Una cosa que me ha llamado la atención es el contraste entre las rocas negras propias de la isla volcánica y luego esa arena tan blanca, Sí. tipo caribeño que ha aparecido ahí. ¿Eso cómo que explicación tiene? Pues eso no sabría decirlo exactamente, pero la lógica me dice que es que las arenas proceden de zonas coralinas del fondo, de corales. Son arenas coralinas, claro, no pueden ser de la lava. La lava te da, hay playas de arena negra y hay playas de arena blanca, entonces supongo que las playas de arena blanca proceden de las zonas de corales, que las arrastran. La costa de Ecuador. 1000 kilómetros. ¿Cuánto? 1000 kilómetros.
Claro, 1000 kilómetros, fijaos, es una distancia suficiente como para ser pobladas estas islas a partir de animales procedentes del continente que sean arrastrados. Bueno, vamos a ver, para poblar unas islas o se llega por el agua o se llega por el aire, no hay vuelta de hoja. Entonces, las aves, no hay problema, pueden volar esa distancia e instalarse en un sitio donde no tienen depredadores y tan ricamente. Por mar, los pingüinos, leones marinos, etcétera, llegan también con facilidad. Uno se pregunta cómo han llegado las iguanas terrestres y las tortugas. Lo que se supone, porque además se han hecho experimentos y se ha comprobado en cierta medida, es que de los ríos que proceden de Perú y de Ecuador, las corrientes llevan troncos, es decir, los experimentos se han hecho con troncos que se ve que van dirección a las Galápagos, es decir, que las tortugas y las iguanas terrestres habrán podido atravesar esos 1000 kilómetros montados en su tiempo, pues, arrastrados por las corrientes, en troncos o en masas de vegetación o así, y allí llegaron. Entonces decía que la peculiaridad de estar a esa distancia, pero es una distancia también complicada para retornar, con lo cual si las corrientes te llevan para allá, pues allí te quedas y no vuelves, y eso es lo que ha propiciado que se hayan quedado allí y se hayan hecho endémicas, hayan evolucionado ya diferente de las otras. ¿Y hay estudios hechos sobre si ha habido cambio en el número de la fauna de las islas en los 200 años aproximadamente que separan el viaje de Darwin hasta la actualidad? ¿O se mantiene el número de especies, la variedad? ¿Ha habido cambios aumentados en individuos? No, sí, vamos, por lo que yo he leído, sí que ha habido cambios, ha habido disminución. Por ejemplo, la isla de Baltra es una isla pequeña. Esa durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, del año 41 hasta el 48, el gobierno de Ecuador se la cedió a los marines de Estados Unidos y acabaron con las iguanas, las extinguieron. Es decir, en esa isla se dedicaban a dispararle a las iguanas como deporte y se extinguieron las iguanas, es decir, el endemismo que hubiera allí ha desaparecido. Y lo mismo que ha pasado eso con los colonos que llegaron y que introdujeron especies de cabras y de cerdos y ratas a lo largo del siglo XX, pues también parece que han extinguido algunas especies. Yo creo que sí, que hay que darse prisa en ir y en volver. Precisamente mi pregunta va en esa dirección. ¿Está regulado el turismo en esas islas? Está muy controlado, muy controlado. Es decir, es difícil que uno pueda ir así por libre. Si uno va a Quito, a la capital de Ecuador, pues allí hay infinidad de agencias de viajes que te organizan cruceros, de tal manera que el viajero, que me gusta más, el viajero o el visitante, nunca duerme en tierra, va siempre en el barco. Entonces el barco viaja de una isla a otra por las noches, al amanecer llega a una bahía, fondea en una bahía, te bajan y vas por unas zonas, por unos caminitos señalizados, te dejan un poco de tiempo libre para que te sientes en una piedra, para que veas, para que mires, y luego te recogen, el guía te recoge, te van dando las explicaciones, te vuelve a meter en el barco y ahí te quedas en el barco. Es decir, te dan todo tipo de advertencias, está muy controlado, sobre todo en las islas que no tienen habitantes, porque hay 4 islas que sí tienen población, que se dedican principalmente a la pesca y al turismo ecológico, que son Santa Cruz, Isabela, Floreana y no me acuerdo cuál es la otra. Bueno, las 4. Allí sí hay unos hoteles, más o menos, pero no grandes hoteles, es decir, todo controlado, y ahí sí se puede mover uno con un poquito más de libertad. Por lo tanto, aviones nada, ni avionetas. Sí, aviones, tienen un pequeño aeropuerto, porque para ir desde... El proyecto usted está hablando de que intentemos viajar o que se pueda, ¿sería siempre a través de transporte marítimo? No, hay aviones, hay un pequeño aeropuerto. Pero que es la agencia de viajes. Eso es. El gobierno de Ecuador
pues tiene, digamos, unas líneas aéreas que te llevan o bien desde Quito o bien desde Guayaquil hasta el aeropuerto de la isla de Baltra. No lo digo por decir, porque como usted está diciendo que está tan controlado el turismo y que por supuesto las islas sean, digamos, dentro de lo que cabe, lo más vírgenes posible, que digamos que en el Homenaje de Tenerife, por esa ruta, sí también hay, Pues sí. O sea, sí también es aéreo. Sí, Porque es aéreo. usted sabe que prepararon una pista de aterrizaje con todo lo que implica. Es una isla chiquitita, la isla de Baltra, donde está el aeropuerto, que está muy próxima a la isla de Santa Cruz. Entonces, uno llega en los avioncitos, que son pequeñitos, te sueltan en el aeropuerto y allí ya te cogen los de la agencia de turismo y ya no te sueltan hasta que te vas. Salvo que luego, si quieres, que es un poco lo que hicimos nosotros cuando estuvimos allí, cuando se acabó los 8 días de crucero, pues nos fuimos a una de las islas habitadas, nos metimos en un hotelito y allí empezamos a movernos por nuestra cuenta, pero claro, no puedes acceder a otras islas. Lo de acceder a otras, es decir, te puedes mover por la isla en la que estás, porque el acceso a las otras islas pues ya está limitado por las agencias, está controlado por las agencias, para que el turismo no sea en plan masivo y no se produzcan destrozos. ¿Qué distancia hay entre la isla más antigua y la más nueva? Pues 160 kilómetros, creo. Entre Española, que es la más antigua, y Fernandina, que es la más joven, creo que unos 160 kilómetros. Aunque luego hay otra isla pequeña, la isla Darwin, que está muy al norte, que a lo mejor esa está un poquito más lejos, pero vamos. Entre la más antigua y la más joven, eso. Hay una isla despistada por ahí, Darwin. A día de hoy, en las islas que no están habitadas hay mucha cantidad de animales que sean, por ejemplo, cabras o ratas o animales que sean... Los de la Estación Científica Darwin están intentando eliminar, pero todavía tienen algunos animales descontrolados por las islas. Entonces, claro, porque son unos competidores, unas cabras son unos competidores poderosísimos a cualquier animal herbívoro, porque arrasan con la hierba. Entonces dejan sin alimento a los animales naturales de la isla. Pero usted ha dicho que los colonos tienen, su economía es la pesca y el turismo. ¿Agricultura así muy primaria tienen, o está permitido, o se lo han prohibido? A raíz de que ya que las islas son, digamos, o parte natural, o parte nacional o demás. Pues agricultura yo realmente no lo he visto. Es posible que haya en algunas islas... Implica que han tenido que desplazar vegetación autóctona. Claro, desde que digamos claro. 60 no le... Hombre, las islas que están habitadas están más tocadas, no son ya islas tan vírgenes, ¿no? Pero sobre todo en las zonas próximas a la población. Yo no he visto cultivos, pero lo razonable es que haya, y tampoco he leído sobre el tema, pero lo razonable es que haya cultivos, por lo menos pues para la gente de allí, para algo de subsistencia de la gente de allí, aunque todo se lo llevan empaquetado desde el continente, ¿eh? La comida y las basuras se las llevan todas al continente, en los aviones. ¿El acuerdo de esos en el acuerdo internacional no tenía? La estación está... Sí, la estación es... Pero ¿y el convenio internacional que está protegiendo aparte del gobierno del Ecuador para que eso no, digamos, no haya una expansión, un boom demasiado agresivo? ¿O el Ecuador ha tomado conciencia de eso? ¿O también tiene ayuda, digamos, internacional? Digo porque como el Ecuador no es un estado que sea muy rico, digamos, a nivel económico y demás. Sí. Yo supongo que Ecuador tiene sus acuerdos con estos países, de tal manera que los países que participan en la estación científica hacen una aportación económica importante y Ecuador se compromete a que a eso no se le vaya de las manos. Por otra parte, los ecuatorianos están muy concienciados de que tienen ahí una joya que no pueden dejar perder. Están concienciados y no sé si eso es labor del propio gobierno o supongo que sí. Quiero decir que además de tener los acuerdos, quizá el gobierno esté muy concienciado de lo que tiene, de que tiene ahí una mina de oro, porque claro, ahí van muchos científicos. Es un sitio donde también tienen ingresos por todos los científicos que van a estudiar. No solo fue Darwin, sino que a partir de ese momento pues ha sido un lugar de estudio por parte de los científicos. Y la nombre de la está abarcando todo lo que es biología marina, o sea, diferentes marina y vegetación, o también otro tipo de investigación están haciendo. Bueno, están haciendo reintroducción de
de especies que estaban en vías de desaparición, de iguanas terrestres, de iguanas de iguanas terrestres. Desde el continente. No, desde el continente no, dentro de las islas. Todo lo que hay Dentro dentro de las islas, ¿no? Dentro de las islas. Lo del nombre de las Galápagos, es que ya hemos visto todo, pero no hemos visto Galápagos. Sí, la tortuga. Bueno, ¿La tortuga? las tortugas gigantes los llamaban Galápagos. El nombre le viene de las tortugas que los llamaban Galápagos. Sí, y ya está. Yo creo que ha sido ya acreedora. Muchas gracias. Famoso regalito. Ha sido todo un placer oírte. No iré a la luna, pero iré Efectivamente, esa alusión al viaje a la luna pues fue ayer en una intervención mía. Tal vez fue un poco exagerada, pero efectivamente Era un guiño a Sebastián. te lo agradezco y intentaremos ir a las Galápagos. De luego, como a mí como biólogo es un sueño y darte las gracias de abrirnos las puertas para Es un invitarnos sueño, a ir hay allí. que ir. Muchas gracias. Nada. Enhorabuena.